Pues no sé cuándo podemos tener nuestros estudios presenciales, porque pues con este virus siguen muchas incógnitas todavía, pero afortunadamente tenemos los medios digitales para poder alimentarnos con la palabra de Dios. Desgraciadamente sí, este virus ha causado estragos de salud y estragos financieros. Precisamente hace 2 días que murió una de las señoras que estaba luchando contra este virus en el hospital. Era la hermana de una persona que nos ayuda aquí en la casa, que queremos mucho, y que pues no pudo salir adelante con los síntomas de este virus. 2 semanas antes había ya fallecido el esposo de esta señora y ahora pues ella misma falleció. Eso trae muchos problemas en la familia y ciertamente gran dolor del alma al ver a uno de nuestros seres queridos partir. Aunque, según entendemos, ella tenía a Cristo en su corazón y pues ya está gozando en el cielo de el compañerismo directo con Dios. Hemos tenido otros casos también de fallecimientos, creo que ya no sé cuántos llevamos, pero sí tenemos varios, en donde gente inclusive joven ha perdido la vida ante este virus. Así que, pues Dios en su misericordia está trayendo que pongamos atención a las cosas de Dios. Estamos tan involucrados en la vida diaria, con los problemas de la vida diaria, con las diferentes cosas que el mundo nos arrastra a tener y a tener que solucionar. Pero Dios en su misericordia, a través de estos problemas y otros, hace que nosotros volteemos a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente. Colosenses, otra vez, Colosenses. ¿Por qué no puedo entrar o qué pasa aquí? Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si tú eres cristiano, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues sí, nuestra vida cristiana nos hace que con gozo, con fuerza, con mucho entusiasmo encaramos el día para que la bendición de Dios continúe sobre nosotros y podamos transmitir a nuestros seres con los que tenemos contacto y decirles que es la única salida. Cristo es el camino, el único camino, la verdad y la vida. La verdad, la única verdad, la vida
y no la muerte, que es lo que el mundo ofrece. Hemos estado estudiando, y lo haremos todavía por un buen rato, sobre la gracia de Dios, ese instrumento maravilloso que Dios derrama sobre las personas que Él ha predestinado para salvación, y esa gracia nos da el poder de voltear a Dios. Hemos dicho que nosotros no tenemos la menor posibilidad de voltear a Dios, porque somos pecadores. Dice la Biblia que estamos en contra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. 8, 7. Déjame ver. Dice así, versículo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre sin Cristo no puede acercarse a Dios. El hombre sin Cristo no puede arreglar sus cosas con Dios. El hombre sin Cristo no quiere aceptar las cosas de Dios. Nunca vendría a los pies de Jesús. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios derrama un poder muy específico para que con ese poder nosotros finalmente venzamos esa resistencia a Dios y busquemos a Dios. Lo hagamos el Salvador de nuestra vida y vengamos a ser hijos suyos, cristianos, ¿sí? Entonces es un tema muy importante, la gracia de Dios, y hemos visto 2 estudios de la gracia de Dios. Maravillado por la gracia fue el primero, cómo Dios extiende esa gracia. Y el segundo fue sobre la gracia común, contra lo que de ahora en adelante vamos a ver que es la gracia eficaz. Este estudio de esta mañana se llama el despertar de la gracia. Gracia número 3, el despertar de la gracia. Vamos pues a orar, pedirle a Dios que nos dé un alimento, un banquete para nuestra alma esta mañana y poder estar llenos de Él, utilizando esa gracia preciosa que Dios derrama en toda persona que Él quiere que venga a Cristo. Y al venir a Cristo, pues nada más es aumentar esa gracia, o con esa gracia más bien aumentar la fe, porque la gracia nos da fe y la fe es la que queremos aumentar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, en esta mañana tan preciosa, te alabamos, te damos gracias por tener el privilegio de estar en tu palabra, de poder abrir esta mina de tesoros, sacar, extraer de ahí grandes joyas. Te pedimos que tú bendigas este estudio, que las personas que se están conectando se conecten a tiempo para que puedan escuchar y deleitarse con las cosas que tú tienes para nosotros esta mañana. Inclusive personas nuevas que han sido invitadas para también conectarse y escuchar el despertar de la gracia. Gracias, Señor, en tu misericordia, pues tú te aseguras que nosotros estemos con nuestros puestos en el cielo. Poner los ojos poner la mira en las cosas de arriba. Te damos gracias, te lo pedimos
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Decíamos que la semana pasada hay una gracia que se llama la gracia común. Es la gracia que Dios derrama sobre la tierra para todos los habitantes de la tierra, sin excepción. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo 5, 45, que dice, Mateo 5, 45, que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Dios extiende su gracia común a todos los hombres. El sol sale para todos los hombres. El hombre más terrible y maligno de la tierra disfruta el beneplácito del sol o la lluvia, y así también el cristiano más devoto. Todos reciben la gracia común de Dios. Pero la gracia común de Dios no salva. Es nada más un favor inmenso de Dios para con el hombre. Necesitamos la gracia eficaz que sí salva. La gracia eficaz que Dios derrama sobre ciertos individuos para que rompan la resistencia de no querer oír nada de Dios y volteen a Dios y vengan a Dios. Y a partir del estudio del día de hoy vamos a estar hablando de esta gracia eficaz, la gracia eficaz de Dios. A ver, vamos a ver aquí. El estudio se llama El despertar de la gracia. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos dan una historia continua del plan de Dios para todos los siglos, todas las edades. Y nos presentan un solo Dios que no cambia, un solo mensaje de Dios que no cambia. Pero tenemos que admitir de importantes diferencias en énfasis entre la ley y la gracia. En el Antiguo Testamento se puso énfasis en la ley, pero se puso énfasis en la ley para que el hombre reconociera, finalmente admitiera que no puede seguir esa ley. La ley de Dios tiene un estándar muy, muy alto que nosotros como pecadores nunca podríamos cumplir. La ley es un espejo que nos dice quiénes realmente somos. No nos gusta lo que vemos en el espejo, pero la ley nos condena. No podemos seguir la ley, pero Dios puso la ley específicamente para que, al reconocer que nosotros no podemos seguir esa ley, busquemos un Salvador que con su gracia nos saca de la terrible situación en donde estamos al no poder seguir la ley. Nos parece que nosotros vemos toda la gracia de Dios a través del Antiguo Testamento. Ahí está. En Génesis 3 ya lo mencionamos, como Dios, en lugar de fulminantemente matar a Adán y Eva por haber pecado, el día que de este árbol comiereis, ciertamente moriréis. Dice ese día.
Pero Dios, en su misericordia, no llevó a cabo esa sentencia de muerte. Y esa fue gracia. ¿Gracia para qué? Para que Adán y Eva pudieran tener la posibilidad de enmendar sus caminos con la gracia eficaz de Dios que Él les estaba concediendo. Y dice el capítulo 3, versículo 21, ahí de Génesis, que también ya lo vimos, que Dios los vistió con pieles de animales. Dios nos cubre con su gracia para que nosotros podamos salir adelante a pesar de la terrible situación que tenemos como pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31, que dice: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí está la ley nos condena, nos da un mensaje muy claro, y con esa ley entonces nosotros vamos a Cristo para, a través de su gracia, arreglar las cosas. Y con su gracia, eso lo veremos más tarde, con su gracia sí podremos seguir esa ley. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. No es algo terrible porque es un espejo que nos muestra la verdad, para nada. Es santo porque nos está diciendo la verdad. Y muchas veces es exactamente lo que nosotros necesitamos. La gracia, por otro lado, se menciona mucho más y con mucha más claridad en el Nuevo Testamento, contra mucho menos en el Antiguo Testamento. Y algunos pasajes sobreabundan en el mencionar la gracia de Dios. Romanos 5, Efesios 2, todo Primera de Juan, hablan muchísimo de este maravilloso regalo de Dios que se llama la gracia. Por ejemplo, podemos ir a Romanos capítulo 1, versículo 7, Romanos 1, 7. Que dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que su gracia abundante esté sobre vosotros. Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos capítulo 16, 20, que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Filipenses, está por todos lados, Filipenses capítulo 4, versículo 23. Filipenses 4,
23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo mismo, Juan no está exagerando cuando escribe de la gracia que viene de una manera muy especial por parte de Jesucristo. El despertar de la gracia. Juan 1, 17. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 17. La ley, dice aquí Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y después ahí mismo Juan 1:14, Juan 1:14, Juan dio testimonio, 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia llegó plenamente en toda su magnitud. No que los del Antiguo Testamento no la hayan recibido, pero aquí nada más se aclara para que sepamos de este instrumento tan poderoso que nos hace que vengamos a la salvación y permanezcamos en la salvación hasta canjear nuestro depósito allá en el cielo. La gracia pues llegó plenamente con Cristo, porque a través de su muerte, a través de su resurrección, el hombre es justificado con Dios. El hombre nunca podría ser justificado con Dios por sus propios méritos. Imposible. Solo a través de lo que Cristo hizo por el hombre. Sería absurdo que Cristo viniera e hiciera todo un sacrificio tan importante cuando el hombre pudiera hacer las cosas por sí mismo. Imposible, no se puede. Por eso tuvo que venir Cristo. Así de crítica estaba la situación. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 21, que dice: no desecho la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es así. Maravillosa gracia que Dios nos concede. Muy bien, en el capítulo 15 de Hechos nos da mucha luz sobre esta plenitud de la gracia de Dios a través de Cristo. Capítulo 15 de Hechos, donde Pablo y Bernabé habían tenido ya muchas conversiones allá en Galacia, en su primer viaje misionero.
en el mundo gentil, en el mundo no judío, y habían regresado a Jerusalén para dar todo un reporte de lo maravilloso que Dios estaba trabajando entre los no judíos, porque Dios no tiene acepción de personas y Dios es un Dios de judíos y es un Dios de no judíos. Y había mucha confusión porque los judíos pensaban que de Dios era para los judíos nada más. Y si algunos no judíos pues quisieran a Dios como su Salvador personal, pues se tenían que hacer judíos. Y vamos a ver que Pablo y Bernabé están diciendo que no es así, sino que Dios derrama su gracia también sobre los no judíos. Y están reportando allá en Jerusalén todas estas conversiones que tuvieron en las diferentes ciudades de Galacia: Listra, Iconio, Berea, Antioquía de Pisidia, en donde Pablo además fundó grupitos para que, ya teniendo a Cristo, empezaran a crecer en las doctrinas de Dios. Muy bonito. Informaban pues a Jerusalén, y que informaban también que nunca les habían dicho a estas personas, a estas conversiones en Galacia, que tenían que observar los rituales judíos para tener su comunión con Dios. Rituales como la circuncisión, como el guardar el sábado, o las fiestas judías, o todas las cosas ceremoniales que se hablan en el Antiguo Testamento. No, el sacrificio de Cristo era suficiente. La gracia de Dios es suficiente. No tengo yo que añadirle, no se necesita. Muchos de ahí del grupo de Jerusalén, los judíos cristianos que se reúnen ya en, no sé, la casa de Santiago, que era el líder de el grupo en Jerusalén, no sé dónde, están muy preocupados porque no se les está insistiendo a estos grupos allá en Galacia que era esencial que observaran estas diferentes cosas, rituales judíos. Bueno, Pedro mismo aboga por esta situación a favor de Pablo y a favor de Bernabé, y les dice que ellos están hablando del Evangelio bien allá en Galacia, no exigiéndoles que sean judíos. Porque Pedro mismo les habla y les dice, relata su experiencia que él tuvo ahí en casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de Hechos, precisamente. Vamos a Hechos, capítulo 10. Y entonces había la casa de Cornelio enviado unas personas a Pedro, que estaba en otra ciudad, en casa de Simón, y ellos venían por él para que fuera a la casa de Cornelio y les predicara el Evangelio. Pero bueno, realmente dice así, Hechos 10, había en Cesarea, versículo 1, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y vio claramente, dice el versículo 3, en una visión
a la hora 9 del día, que un ángel entraba donde estaba él y le decía: Cornelio. Versículo 5, envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tienes como sobrenombre Pedro. Bueno, pues ellos van, y mientras tanto ahí está Pedro en Jope, en casa de este cierto Simón Curtidor, y van a buscarlo. Mientras tanto Pedro se fue a la azotea de esta casa y se puso a orar. Dice Hechos 10:9, Hechos 10:10, tuvo una gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En él había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz del cielo que dice: levántate, Pedro, come y mata. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez y le dijo: no llames lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y básicamente le está diciendo que los no judíos no son inmundos, sino que también pueden pertenecer al reino de Dios, porque Dios está buscando a todo hombre. Pedro, como muy judío, pues no entiende, él no quiere tener ninguna relación con gentiles, pero pues va con estas personas a la casa de Cornelio, y toda la casa de Cornelio, no judío, se convierte a Cristo ante los ojos mismos de Pedro. Él está relatando esta anécdota, este evento a las demás personas allá en Jerusalén. Señores, a mí me pasó, y yo vi cómo Dios estaba derramando su gracia sobre estas personas no judías. Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. Hechos capítulo 15, 10 y 11. Ahora pues, está hablando Pedro en este concilio de Jerusalén, Hechos 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Señores, ellos no tienen que seguir todos estos rituales judíos, que nosotros tampoco los hemos llevado al pie de la letra, sino que es por fe, una fe que vino por la gracia de Dios. Pedro acepta que aunque devoto judío él y los demás judíos no habían podido seguir la ley, que había sido una carga pesada de llevar, porque frecuentemente la violaban. No habían podido con ella. Por eso la venida de la gracia en Cristo era tan significativa para ellos. Les había quitado la culpa de la tremenda carga que llevaban y la carga misma. Y ahora eran libres en Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo está diciendo Pedro ahí a los judíos en Jerusalén. Todo empieza con Cristo. Ahí vemos la gracia de Dios en toda su magnitud. Juan empieza a hablar de la deidad, preexistencia, encarnación, donde la gracia es subrayada. Juan 1:14 otra vez, Juan 1:14, que dice, Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, lleno de gracia, cumplía la definición de amor, entregando su vida por el hombre para que el hombre pudiera tener posibilidad de ser salvo. Juan habla de Jesús lleno de gracia, como el encarnado de Dios. Dios, pues, lleno de gracia. No podemos pensar solo en un Dios severo que nos da la ley y que nos da la pena por no cumplir esa ley. Sería un Dios muy corto. Le faltaría todavía mensaje al relato. Lucas capítulo 10, versículo 28. Lucas 10, versículo 28. Les dijo, y les dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le estaba diciendo a una persona que bueno, pues si conoces la ley, sigue la ley. Sí, pero el problema es que no puedo seguir la ley. Y ese es el punto a donde nos quiere llevar Dios. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4, la segunda parte: el alma que pecare, esa morirá. Dios muy severo. Dios te manda al infierno. Dios no quiere saber nada contigo si tú has pecado, porque el pecado rompe cualquier relación con Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Muerte quiere decir separación de Dios. Entonces sí estamos en un grave problema porque todos hemos pecado. No hay uno que no haya pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pues es un mensaje tétrico, es un mensaje terrible. Sí, nada más hablamos de esta parte del mensaje. Dios severo que exige perfección, Dios severo que no tolera ni un solo pecado. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de toda. Santiago 2:10. Pero aquí está la maravillosa gracia de Dios. Pero notamos que Juan habla de Jesús lleno de gracia, lleno de gracia. Hay más de Dios que la severidad de un Dios justo, de un Dios que exige que el hombre no peque. No podemos pues quedarnos ahí, porque entonces el cielo estaría totalmente vacío. Todos en el infierno, todos separados de Dios por toda la eternidad. Nuestra vida sería aterradora. No llego y no hay esperanza para mí. Yo soy un pecador, Dios es perfecto, Él exige perfección, yo no puedo tener esa perfección. Un cuarto con 4 paredes y no hay salida. Pero la salida está volteada hacia arriba. No tiene salida, no tiene puerta ese cuarto, pero sí tiene que podemos salir a través del techo. Entonces Jesús ha llegado y la ley
vigente, que no se ha abolido, no se va a cancelar. Es santa, es justa, es buena. Pero con Dios, la gracia puede cubrir toda esa condenación que tenemos por la ley. Puede hacernos alcanzar perdón y nos libra del castigo que merecemos por no poder guardar la ley. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Dios exige perfección, tú estás muy mal con Dios, pero Él extiende misericordia. Misericordia gratuita que hace que tú libres el castigo eterno que Dios tendría de otra manera contra ti. Jesús es gracia. Ese es el carácter de Dios y la manifiesta externamente con los hechos. Esto es lo que vemos en muchas ocasiones en los evangelios. Juan capítulo 8, por ejemplo, capítulo 8 de Juan, versículos 1 al 12. Juan 8, versículos 1 al 12. Es la historia de la mujer adúltera. Jesús se fue al monte de los olivos, dice Juan capítulo 8, versículo 21. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y estando sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La gracia de Dios se extendió a esta mujer que, conforme a la ley, debería ser apedreada. No solamente ella, sino también la persona con quien ella estaba cometiendo este pecado. Pero él sabía que los motivos de la gente no eran para preguntar y aprender, sino para acusarle, como dice aquí el pasaje. Sin embargo, Jesús extiende su misericordia, extiende su gracia hacia esta mujer. Aquí la trampa contra Jesús era perfecta, aunque la acusación era ilegal, puesto que el adúltero no estaba también presente. Si Jesús la condenaba, ¿dónde estaba la bondad que él estaba predicando? Y si la perdonaba, ¿dónde quedaba la ley de Dios dada a Moisés?
¿Cómo se concilian ambas cosas? A través de la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él paga por esa persona extendiendo su gracia y pagó el precio caro de su propia sangre en la cruz. Mateo capítulo 19, aquí en Romanos, desde el versículo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjate en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios extendida mediante Jesucristo. Ahora sí, Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Porque en el versículo anterior, ante las enseñanzas de Jesús, sus discípulos habían dicho, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? No hay una persona que pase el examen, todos van a reprobar. Bueno, sí, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Jesús resolvió el problema, tremendo problema que tiene el hombre, con su gracia eficaz que Él extiende a favor de las personas que aceptan a Cristo. Y después de acusar a sus acusadores, Él extiende gracia. Romanos capítulo 8, que ya los leímos al principio del estudio, Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no fuera del Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, su cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Todos nosotros nos hemos descarriado. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de entrar al cielo, basado en que Él paga. No podríamos nunca pagar nosotros. La gracia maravillosa de Dios que se extiende al hombre. ¿Cómo es pues entonces que Jesús perdona y al mismo tiempo no viola la ley?
que tenía que hacerse así, porque Dios no puede nada más perdonar ignorando la ley, no puede, sino que la ley se tiene que cumplir. Bueno, pues eso fue por la muerte de Cristo en la cruz, que Él sí satisfizo la ley y extendió perdón al pecador, siendo el sustituto para con el hombre. Jesús tomó el castigo de esta mujer adúltera para que ella pudiera ser perdonada. Buenas nuevas del Evangelio, un Dios severo, un Dios exigente, un Dios inflexible, un Dios que no permite el pecado. Va en contra de su santidad. Pero un Dios misericordioso que extiende gracia sin romper, sin violar su severidad. A través de Cristo. Bueno, pues hay algo maravilloso entonces de esta gracia que Dios me extiende para que yo esté bien con Dios a pesar de mi naturaleza pecaminosa que yo tengo y que no podría nunca acercarse a Dios por sí mismo. ¿Qué podemos entonces aprender de todo esto? Que la severidad de Dios continúa, Él no ha cambiado el mensaje. Como dijimos al principio del estudio, Dios no cambia. Malaquías 3:6, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice, espérame tantito, que puse, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio, siempre ha sido el mismo a través de los siglos, a través de los milenios que el hombre ha estado en la tierra, que yo creo que son 10 o máximo 15 milenios, no los millones de años que cuentan por allá en la ciencia evolucionista. No creo. Pero Dios no cambia. Y por esto, porque yo no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué bueno que Dios no me consume con un rayo por la manera tan terrible como soy yo, sino que extiende su gracia. Y por eso, porque yo no cambio, por eso yo no te fulmino con la muerte eterna, dice Dios. Maravilloso. Por eso la gracia es tan maravillosa. Es un instrumento que nos da la salvación. ¿Qué lecciones podemos aprender? Bueno, pues el número 1, bajo la ley, Dios demanda guardar la ley estrictamente, toda la ley. Pero bajo la gracia, Él justifica al pecador, a pesar de que no puede guardar la ley. Tremenda mensaje de Dios para conmigo. Yo no puedo guardar la ley, pero Él me justifica por gracia. Número 2, bajo la ley, la justicia se basa en buenas obras. Bajo la gracia, la justicia se basa no en buenas obras, sino en el carácter de Cristo. ¿Cuántas obras tendrías tú que hacer para ganarte tú el cielo? ¿7? ¿700? ¿7 millones? La Biblia no dice para nada, porque la ley tiene que ser perfecta. Tendrías que vivir perfecto toda tu vida, pero bajo la gracia no es seguir obras para ganarme el cielo, es apoderarme de lo que hizo Cristo en la cruz.
y de esa manera resolver el problema. Número 3, bajo la ley, la bendición viene cuando obedecemos, pero bajo la gracia, la bendición viene como un regalo de Dios. No tiene condiciones. Bueno, es que yo no puedo obedecer. ¿Cuántas veces he yo desobedecido? Bueno, pues Dios me extiende su gracia y la bendición viene como un regalo de Dios. La salvación es un regalo, es totalmente un regalo. Número 4, bajo la ley nunca podremos llegar a las demandas de Dios, nunca. Bajo la gracia, el poder para llegar está disponible, porque con la gracia sí puedo llegar. Por eso dice Romanos 8:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ya se resuelve todo, no tengo que seguir la ley como la condición para ser salvo, sino que sigo la ley como señal externa de que soy cristiano. Muy diferente. No pensemos, entonces, un error que podría haber, no pensemos que la gracia es un permiso para seguir pecando. No, al contrario, la gracia me hace que yo tenga poder para decirle no al pecado que antes no podía yo decirle no. A través de Cristo vino la gracia y la verdad, y Dios me da que yo pueda vivir una vida santa que antes nunca podría, y además tener el deseo de hacerlo. Yo quiero agradar a Dios. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que su gracia abunde? Como alguien un día me dijo, bendito pecado, porque entonces con eso abundó la gracia. No, eso está mal. Y lo dice aquí Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Al contrario, yo ya me alejo de eso. Yo ya no quiero, tengo una transformación interna por la gracia de Dios. Y ahora lo que quiero es agradar a Dios y alejarme más y más del pecado. Jesús perdonó a la mujer adúltera, basada en una próxima muerte de Cristo en la cruz. Pero le dijo, ya no peques más. Apodérate de esta gracia que te doy y ya no sigas el camino que hasta ahora has tenido, sino que te doy el poder para que tú tengas una transformación interna. Bueno, el perdón de Dios debe ser acompañado por cambio, como señal de que el perdón otorgado ha sido canjeado. Cristo me perdona, Cristo me transforma. Transforma mi interior, que es de donde vienen todos los pecados, los adulterios, los malos pensamientos. Él hace ese cambio para que yo ahora quiera hacer exactamente lo contrario, lo anhelo. Quiero agradar a Dios. Jesús no dijo, te perdono si ya no pecas más. Eso no fue lo que él dijo. Somos pecadores y no podríamos cumplir con esa condición para que se otorgara el perdón. No, él perdonó incondicionalmente
y luego le dio el poder para ya no pecar más. Esta es la gracia de la que estamos hablando. Y yo te pregunto a ti en esta mañana si tú conoces esa gracia, si ese poder está en tu vida. Quizá tú eres como los acusadores de esta mujer adúltera que condenan duramente al pecador, siendo ellos mismos pecadores. Por eso no aventaron la piedra cuando les dijo Jesús: el que no haya pecado, que sea el primero en apedrear a esta mujer. Ellos no encontraron gracia que Jesús le extendería a esta mujer. Continuaron en su oscuridad espiritual, reconociendo que eran pecadores, pero no haciendo nada al respecto. La vida es más que reconocer, hay que tomar acción. Yo reconozco que estoy mal y vengo a Cristo para que me transforme, porque ya no quiero estar mal más. La ley de Dios no los salvó, sino que solo endureció sus corazones al saber dónde estaban, pero no hacer nada. La mujer, por el contrario, recibe la gracia de Dios y el poder para hacer lo que Dios le está diciendo: vete y ya no peques más. Bueno, la multitud que estaba observando este evento de la mujer adúltera quedó altamente sorprendida, pero tampoco obtuvo nada. La gracia de Dios hay que tomarla, y la mujer fue lo que hizo esto. Ella recibió la gracia de Dios, ella comenzó la transformación de una vida que Dios le ofrecía y que sí podía llevar a cabo. Todos queremos cambio: ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, nunca más. Y al día siguiente ya lo estamos haciendo de nuevo. No tenemos poder, pero cuando el poder de Dios entra en nosotros, la gracia, Él hace ese cambio, Él hace esa transformación. Ella encontró que la ley vino por Moisés y la condenó, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y eso la salvó. ¡Qué maravillosa gracia! Yo quiero preguntarte a ti si tú tienes la gracia de Dios. Si tú en tu corazón reconoces que has estado mal, que Dios es solamente un Dios de emergencias, pero no un Señor y dueño de tu vida. En esta mañana yo quiero que tú te preguntes cómo estás adentro en tu corazón. ¿Cuál es tu relación con Dios? Y la prisión terrible en donde estás por causa de tus pecados. En esta mañana hay solución: la gracia de Dios. Clama a Él y Él te derrama su gracia abundantemente. Dile que tú eres una pecadora, que tú eres un pecador y que necesitas perdón. Pero el perdón solo se otorga con la gracia de Dios. Y como esta mujer adúltera recibió perdón, tú lo puedes recibir incondicionalmente. Y también el poder para transformarte y ya no peques más. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay allá adentro que te está molestando tanto? Con rencores y mentiras y celos y codicias.
y tantas cosas que traemos que entorpecen nuestra vida diaria y no nos hacen poder tener una comunión con Dios. En esta mañana, entrégate a Jesús. Dile que eres un pecador, pecadora, que ya no quieres pecar más, que extienda su maravillosa gracia para que tú seas salvo y tengas ese poder que Dios otorga. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Yo te pido que cierres los ojos y veas hacia adentro, allí donde está el quebranto de tu corazón. Tu vida destruida por un yo que te lleva por caminos equivocados. Y así con los ojos cerrados vamos a hablar con Dios. Te voy a guiar en una pequeña oración para que tú la repitas allí en el silencio de tu corazón, hablando directamente con Dios. Oh Dios, en esta mañana yo vengo a ti con todos mis pecados. Gran carga que traigo yo. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Derrama tu gracia sobre mí. Siéntate en el trono de mi vida. Entra a mi corazón ahora mismo. Quiero una vida nueva. Quiero la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, sincera, humilde, reconocedora, Cristo ha entrado a tu corazón. Empieza una vida maravillosa cual tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a entregar la vida eterna gratis y la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra, con un libro de instrucciones precioso, sencillo, claro, enriquecedor, que se llama la Biblia. Empezar a leerla es la brújula para ir al camino correcto. Empieza con el Evangelio de Juan, que habla del gran amor de Dios. 3, 4 capítulos diarios, léelos, diario. Y en 7 días habrás leído el Evangelio de Juan. Todas tus dudas, todas las preguntas que pudieran surgir, tráelas a la persona que te invitó. Dios no es confusión, Dios te va a contestar. Es una gran vida con Cristo. Bueno, con esto concluimos el estudio del día de hoy, el despertar de la gracia. Y la semana entrante continuaremos con este tema de la gracia y hablaremos de la gracia soberana de Dios. El Dios soberano que no tiene ninguna limitación. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y Él tiene grandes planes para hacer las cosas
maravillosas en nuestra vida que Él tiene planeado hacer. De eso hablaremos la semana entrante. 11:10 más o menos, el miércoles que entra, aquí estamos para el siguiente estudio. Por lo pronto, que sea una semana rica en Cristo, nutriéndote de la palabra de Dios, recibiendo las inmensas bendiciones que Él derrama sobre todo aquel que lo sigue. Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga.